Hola, bueno, este es un video que se basa sobre todo en preguntas de repaso. No son casos clínicos, solo son preguntas generales para repasar los temas. En este caso van a ser las exantemáticas y pues así es como yo suelo estudiar. Entonces, empezando con varicela. Entonces, ¿cuál es la incidencia de varicela en México? Es de 320 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la mortalidad de la varicela en México? Es de 0,1 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es el agente infeccioso de la varicela? Va a ser el virus de la varicela zoster, que es un virus, es un herpes virus tipo 3. ¿Cuántos días de incubación suele tener la varicela? Tiene un periodo de 10 a 21 días de incubación. Y bueno, ¿en qué grupo de edad hay mayor incidencia de varicela? Suele ser sobre todo en menores de 1 año y en niños de 1 a 4 años, sobre todo en menores de 10 años. Entonces, como en la etapa escolar y pues en lactantes. ¿En qué edades la mortalidad de varicela es más baja? En mayores de 1 año y en los menores de 14 años. Entonces, en esta como etapa escolar es cuando tiene una menor mortalidad. ¿Y cuál es el mecanismo de transmisión de la varicela? Puede ser por contacto directo con secreciones respiratorias o con las lesiones dérmicas de una persona con varicela. ¿Y cuáles son los síntomas del pródromo de la varicela y cuántos días antes del exantema suelen aparecer? Generalmente los síntomas del pródromo aparecen 1 a 2 días antes de que aparezca el exantema como tal, y este pródromo se caracteriza por fiebre, malestar general, anorexia, cefalea y o dolor abdominal. Entonces, ¿cuál es el sentido de aparición del exantema de la varicela? Es un exantema que va a aparecer en sentido cefalocaudal. ¿Cuáles son las características del exantema por varicela? Va a ser un exantema maculopapular pruriginoso con evolución de pápula, que pasa a vesícula, que llega a pústula y también en costras. Y bueno, es muy importante que todas las lesiones de la varicela están en todos los estadios al mismo tiempo, entonces podemos encontrar pápulas, vesículas, pústulas y costras al mismo tiempo. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden dejar en la piel las lesiones de la varicela? Esto es muy característico de la varicela, que pueden dejar lesiones que son cicatrices atróficas o manchas hipocrómicas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de varicela? El diagnóstico es clínico. ¿Cuáles pueden ser los criterios de laboratorio para considerar un diagnóstico de varicela? Es sobre todo positividad de los anticuerpos IgM contra varicela, que nos indica que es una infección aguda. También demostración de antígenos del virus de la varicela por PCR y elevación de 4 veces los niveles de IgG entre la fase aguda y la fase convaleciente, que es la prueba de Sang. En esta se toma muestra de las células de una vesícula y se tiñen con tinción de Giemsa. Y en estas, al microscopio, se pueden ver células gigantes multinucleadas con inclusiones eosinofílicas intranucleares que pues indican la presencia del virus dentro de las células. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la varicela? Va a ser sobreinfección cutánea de las lesiones, sobre todo por Streptococcus y por Staph aureus. Entonces, ¿cuáles pueden ser otras complicaciones de la varicela? Que estas ya son un poco más graves, como meningitis, cerebritis, encefalomielitis, Guillain-Barré, púrpura trombocitopénica y púrpura fulminante. ¿Cuáles son los signos de alarma en casos de varicela? Aquí lo que más nos debe despertar la alarma es alteración del estado de alerta, deshidratación, que desarrollen dificultad respiratoria, arritmias, cianosis, sibilancias, anormalidades neurológicas, diaforesis, sangrado activo o edema. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene una persona para presentar los cuadros graves de varicela? Generalmente los que sean menores de 1 año y los que sean mayores de 14 años ya se consideran poblaciones de riesgo para cuadros graves. En pacientes embarazadas, inmunodeficientes que estén en tratamiento inmunosupresor o esteroides, o pacientes que tengan VIH,
que la enfermedad cutánea esté diseminada, pacientes con EPOC, presencia de más de 500 lesiones en el primer brote se considera un cuadro grave. Y bueno, ¿cuál es el único antipirético recomendado para utilizar en la varicela? El que más se recomienda es solo dar paracetamol. ¿Cuáles son algunos antipiréticos que se consideran prohibidos, bueno, contraindicados en la varicela? Va a ser sobre todo ibuprofeno, corticoides y aspirina porque puede causar el síndrome de Rey. ¿Cuáles son algunos agentes locales recomendados como antipruriginosos en la varicela? Va a ser sobre todo calamina, pramoxina, baños coloides, polvo de haba o soya, alcanfor, hidróxido de calcio con almendras dulces, etcétera. ¿Cuáles son algunos fármacos que se pueden dar justo para el prurito? Se dan sobre todo antihistamínicos orales como difenidramida o cetiricina. Y bueno, ¿qué antiviral se recomienda en la varicela? Como la varicela es un virus, es un herpes virus, el antiviral que se recomienda va a ser el aciclovir. ¿Con qué se da la profilaxis post-exposición de varicela? Se puede dar inmunoglobulina contra varicela zoster y si no se cuenta con ella, se puede dar aciclovir. Entonces, ¿con qué se puede prevenir la infección de varicela? Esta va a ser con la vacunación, que sobre todo se recomienda la vacuna tetravalente que se pone a los 12 meses de edad. Y bueno, ¿cuáles son algunas indicaciones para referir a un paciente con varicela al segundo nivel de atención? Pues justo estos cuadros graves, alteración del estado de alerta, parálisis de nervios craneales, compromiso cardiorrespiratorio, que presenten crisis convulsivas, irritación meningia, signo de Hutchinson, que es una lesión vesicular en la punta de la nariz, que tengan fiebre de más de 37,8 grados durante 4 días o que tengan temperaturas de más de 40,6 en una sola toma, cualquier tipo de hemorragia, menores de un mes de edad, que desarrollen ictericia, intolerancia a la vía oral e inmunosupresión. Entonces, ahora para las preguntas más importantes que saber de rubiola. Entonces, ¿cuál es el virus causante de la rubiola? Es un togavirus de la familia Rubivirus. Entonces, ¿cómo se contagia la rubiola? Este va a ser por contacto con las secreciones respiratorias. ¿Cuál suele ser el periodo de incubación de rubiola? En los virus es muy importante recordar que son alrededor de 21 días en promedio, pero en la rubiola específicamente son de 14 a 23 días. ¿Cuál es el periodo infeccioso, o sea, en el que se puede contagiar de rubiola? Este periodo infeccioso es 7 días antes de la aparición del exantema y hasta 5 a 7 días después de que desaparece. ¿Cuál es el momento más infeccioso de la rubiola? Este va a ser cuando está la erupción cutánea, o sea, este exantema es el momento más infeccioso. Pero es muy importante recordar que se contagia 7 días antes y 5 a 7 días de que desaparece y el más contagioso va a ser mientras esté el exantema. ¿Cuáles son las características de la erupción de la rubiola? Las características son que es un exantema que inicia en la cara y se extiende en sentido caudal y este tiene descamación gruesa, no confluye, es pruriginosa y dura alrededor de 3 días. Puede también haber fiebre, cefalea y mialgias. ¿Y cuál es un signo característico de la presentación de la rubiola? Este va a ser el signo de Theodor, que son estas adenopatías retroauriculares dolorosas. Va a ser como un signo muy característico para poder diferenciar la rubiola de otras exantemáticas, que son estas adenopatías retroauriculares dolorosas. ¿Qué son las manchas de Forchheimer y en qué enfermedades exantemáticas pueden aparecer? Pues justo las manchas de Forchheimer, que son estas de acá, es un enantema petequial en el paladar blando, que pues, son las manchas de Forchheimer, y aparecen en la rubiola. No son patognomónicas de la rubiola, pero se presentan frecuentemente en la rubiola. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir en pacientes que tienen rubiola? Pueden tener manifestaciones articulares, púrpura trombocitopénica trombótica y encefalitis. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de laboratorio para rubiola? Es igual demostración de anticuerpos específicos IgM, porque los IgMs, acuérdense que son em, los que nos hablan de una infección aguda que está activa y se pueden confirmar mediante ELISA. También que se aísle el virus. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento de la rubiola? Generalmente en todas las exantemáticas el tratamiento es sintomático, ya sea fiebre con medios físicos, paracetamol, alimentación habitual, baño diario con agua tibia sin tallar la piel.
¿Cuál es el esquema de vacunación que se recomienda para prevenir la rubiola? Es igual a triple viral que se pone en los niños de 12 meses de edad, la primera dosis y la segunda dosis, que es el refuerzo, a los 18 meses de edad, o sea, al año 6 meses. También puede ser en la presentación de doble viral, que son en personas mayores de 10 años. Con vacunación previa se pone una dosis de 0,5 mililitros en el deltoides izquierdo. Y bueno, en personas mayores de 10 años que no tengan un esquema previo son dos dosis igual de 0,5 mililitros en un lapso de 4 semanas entre las dos dosis en el deltoides izquierdo. Entonces, en los bebés es la triple viral, la primera a los 12 meses, el refuerzo a los 18 meses. También existe la doble viral que se pone en niños mayores de 10 años que sí tengan una vacunación previa, solo es una dosis de 0,5 mililitros y en personas mayores de 10 años que no tengan su esquema previo, se ponen dos dosis en un lapso de 4 semanas. Entonces, ¿qué porcentaje de bebés con rubiola congénita van a presentar anomalías fetales severas? El 90% de los bebés que tuvieron una rubiola congénita tendrán anomalías fetales severas. ¿Cuántos niños nacen al año mundialmente con rubiola congénita? Al año nacen alrededor de 100.000 niños con rubiola congénita a nivel mundial. ¿En qué año se comenzó la vacunación mundial contra rubiola? Fue en 1998, que fue cuando comenzó para la rubiola. ¿En qué grupo etario hay mayor incidencia de rubiola? Van a ser en los escolares, en un promedio de 8 años. ¿Qué porcentaje de pacientes pueden ser asintomáticos a la rubiola? En un 20 a 50%. Ahora, una que es como muy actual va a ser el sarampión. Entonces, ¿cuál es el agente infeccioso del sarampión? Va a ser el paramyxovirus, que es de la familia Morbillivirus. ¿Cuáles son los signos y síntomas del pródromo del sarampión? Fiebre, tos. Esto es muy importante. Es la única de las dos exantemáticas que presenta tos. Es fiebre, tos, conjuntivitis, manchas de Koplik, líneas de Stimson, manchas de Hermann y su fase preeruptiva dura de entre 5 a 6 días. Ok, entonces, ¿cuál es un síntoma del sarampión que no tienen otras exantemáticas? Esta va a ser la tos. Entonces, la tos nos puede guiar a que esta exantemática que te describan sea sarampión. Entonces, ¿qué son las manchas de Koplik? Que también son específicas del sarampión. Son estas máculas rojas brillantes con centros blancos que parecen granos de arena que aparecen en la mucosa oral, en la cara interior de los carrillos y a nivel del segundo molar decidual inferior. ¿Qué son las líneas de Stimson? Son zonas hemorrágicas en el párpado inferior, que pues igual aparecen en el sarampión. ¿Y qué son las manchas de Hermann? Son puntos blancos de 1 milímetro en las amígdalas que aparecen igual en sarampión. ¿Cómo se le dice, esto es muy importante, sarampión en inglés, por si aparecen casos, en inglés de sarampión, se pueden referir a sarampión como measles o rubiola, pero aquí sería rubiola sin acento, o sea, como rubiola. ¿Cómo se transmite el sarampión? Se transmite a través de gotitas respiratorias. ¿Cuál es el periodo de mayor contagiosidad del sarampión? Tiene una mayor contagiosidad 1 a 2 días antes de que aparezca la erupción y continúa mientras persista todo el exantema. ¿Cómo se caracteriza el exantema del sarampión? Este va a ser una erupción maculopapular eritematoso rojo púrpura que aparece retroauricular y se extiende caudalmente. Y este es muy importante, que respeta palmas y plantas y tiene descamación fina que desaparece a la digitopresión. ¿Cómo se establece el diagnóstico de sarampión? Se puede tomar una muestra de sangre venosa para detectar anticuerpos IgM específicos, que es la infección activa. ¿Cuál es el tratamiento recomendado para el sarampión? Generalmente es sintomático, o sea, mantener un adecuado aporte de líquidos y nutrientes y además administrar vitamina A. ¿Cuál es la complicación temprana más frecuente del sarampión? Va a ser la neumonía. Entonces se puede complicar o sea, temprana y digamos la más leve, entre comillas, va a ser la neumonía en un 56-85% de los casos. ¿Y cuál es la complicación tardía más grave del sarampión? O sea, tardía y grave, va a ser la panencefalitis esclerosante aguda, que puede aparecer años después de que se dio la infección del sarampión.
Entonces, ¿cuáles son los criterios para referir a un paciente con sarampión al segundo nivel de atención? Sobre todo en menores de un año y mayores de un año que tengan complicaciones, por ejemplo, la neumonía y todas estas como complicaciones del sarampión, menores de 2 años que tengan otitis media, laringotraqueitis, croup, neumonía, bronquiolitis y niños inmunocomprometidos. Pacientes con neumonía ya se consideran complicados, niños con desnutrición grave. Entonces, si un niño menor de 12 meses, aquí son meses, se expone al sarampión, se puede vacunar. Aquí si es un bebé de menos de 12 meses, se recomienda dar una dosis de la vacuna contra sarampión y al cumplir los 12 meses se empieza el esquema desde cero, o sea, la primera dosis como tal a los 12 meses y el refuerzo a los 18 meses. ¿Cómo se puede prevenir el sarampión? Pues es con la vacunación, que es la triple viral, a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. ¿Cómo ayudó la vacunación contra el sarampión a la mortalidad por esta infección? La vacunación redujo un 68% la mortalidad del sarampión. ¿Y cuáles son las estaciones del año con mayor número de casos de contagio de sarampión? Va a ser primavera e invierno. Son las estaciones en las que hay más casos de sarampión. Ahora, eritema infeccioso. Entonces, ¿con qué otro nombre se le conoce al eritema infeccioso? También se le conoce como quinta enfermedad. Entonces, ¿cuál es el agente infeccioso del eritema infeccioso o de la quinta enfermedad? Va a ser el parvovirus B19. ¿En qué edades hay más incidencia del eritema infeccioso? Son muy importantes las edades porque también nos pueden guiar más o menos a la exantemática que nos están planteando. Generalmente el eritema infeccioso se da de los 6 a 19 años, sobre todo escolares, y también puede ser en pacientes geriátricos. ¿Cuál es el mecanismo de contagio del eritema infeccioso? Va a ser igual, inhalación de aerosoles. ¿Cuál es el periodo de incubación del eritema infeccioso? Igual como es un virus, de 4 a 21 días aproximadamente. Siempre que son virus son como veintitantos, 14 por ahí. ¿Cuál es el periodo de contagio del eritema infeccioso? Son contagiosos 6 a 11 días previos a que aparezca el exantema. Y bueno, ¿cuáles son las tres etapas en las que aparece el exantema del eritema infeccioso? La primera va a ser que aparece el exantema eritematoso en frente y mejillas, que hace parecer que los niños tienen las mejillas abofeteadas, con incremento de la temperatura local y palidez peribucal. La segunda va a ser el exantema papular, que es distal, simétrico en tronco y piernas con apariencia de encaje. Y el tercero ya es una erupción recurrente por semanas que aparece al presionar la piel con la luz, calor o frío. Esas son como las tres etapas del eritema infeccioso. Entonces, ¿con qué estudio diagnóstico se detecta el eritema infeccioso? Igual, detección de IgM específica por el virus. ¿Cuál es la complicación más grave del eritema infeccioso? Va a ser la anemia aplásica. ¿Con qué otros estudios se puede detectar el eritema infeccioso? PCR o microscopía de precursores eritroides, justo por la anemia aplásica que puede causar. ¿Cuáles pueden ser algunos hallazgos que se pueden llegar a encontrar en los estudios de laboratorio? Eh, Reticulocitopenia y anemia, trombocitopenia, leucopenia y neutropenia leve. Por eso una complicación grave es la anemia plásica. ¿Cuál es el tratamiento del eritema infeccioso? Pues como en las otras exantemáticas por virus, no hay tratamiento, solo son medidas de soporte. ¿Cuál es el tratamiento para las crisis aplásicas? Específicamente, transfusiones más inmunoglobulina intravenosa en inmunocomprometidos con anemia severa. Ok, entonces para la roceola, ¿con qué otro nombre se le conoce la roceola? Esta va a ser la sexta enfermedad o exantema súbito. Entonces puede ser roceola, exantema súbito o sexta enfermedad. ¿Cuál es el agente infeccioso de la roceola o el exantema súbito? Se cree que es por herpes virus humanos tipo 6, que es el más frecuente, o también puede ser el herpes virus tipo 7. ¿A qué edades hay mayor incidencia de roceola o exantema súbito? Va a ser sobre todo en lactantes porque se da de los 6 meses a 3 años, generalmente son bebitos, en el 95% de los casos. ¿Cuál es el periodo de contagio del exantema súbito? Se transmite en el periodo febril y una semana previa a que aparezca el exantema.
Entonces, ¿cómo se caracteriza este periodo febril del exantema súbito? Pues por eso se llama exantema súbito, porque primero vamos a tener una fiebre muy alta de 39 a 40 grados que aparece así de forma abrupta y dura 2 a 4 días. Lo muy importante es que dure menos de 5 días. Anorexia, irritabilidad, inflamación de membranas timpánicas, faringitis catarral, otitis media serosa con leves adenopatías cervicales. Y luego, ¿cómo se caracteriza el periodo exantemático del exantema súbito? Pues como su nombre lo indica, es un exantema que aparece súbitamente después de estos días de fiebre. 24 horas después que sigue la fiebre, aparece así súbitamente un exantema maculopapular rosado, pequeño en forma de almendra, que confluye. Ocupa empezando sobre todo tronco, cuello, cara, extremidades. Y dura 1 a 2 días y no deja pigmento ni descamación. Entonces, ¿cuál es la principal complicación del exantema súbito? Pues con esta fiebre en el periodo febril, que son temperaturas muy altas de 39 a 40 grados, la principal complicación van a ser las crisis febriles. ¿Cómo se establece el diagnóstico de exantema súbito? El diagnóstico es clínico, pero igual se puede hacer serología para IgM específica para el virus herpes humano tipo 6. Se puede hacer cultivo de células mononucleares de sangre periférica. ¿Cuál es el tratamiento del exantema súbito? Medidas de soporte para la fiebre y se puede dar foscarnet y ganciclovir, que son antivirales. ¿Qué son las manchas de Nagayama y en qué enfermedad exantemática suelen aparecer? Estas van a aparecer, son máculas o úlceras en la unión úvulo-palatoglosa y pues son de el exantema súbito. Bueno, entonces, la escarlatina. ¿Qué es y qué causa la escarlatina? Es una enfermedad exantemática por infección faríngea por cepas estreptocócicas beta hemolíticos del grupo A, o sea, estreptococo piógenes por la exotoxina pirógena. ¿Cuál es el principal agente infeccioso? Va a ser estreptococo piógenes. ¿En qué pacientes hay más incidencia de fiebre escarlatina? Va a ser en pacientes de 5 a 10 años, sobre todo en escolares. Tiene un periodo de incubación. Aquí es diferente a los demás porque como es una bacteria, suele ser de una semana, que puede ser de 1 a 7 días. ¿Cuáles son los síntomas del pródromo de la escarlatina y cuánto suele durar? El pródromo dura entre 12 a 24 horas, pueden presentar fiebre, cefalea o dinofagia, que este es muy característico de la escarlatina, náusea y vómito, malestar general y dolor abdominal. ¿Cómo empiezan los síntomas de la escarlatina y cómo es el exantema? Pues después de este pródromo comienza la faringoamigdalitis y aparece el exantema maculopapular con relieve y un folículo piloso en el centro de cada pápula y este tiende a confluir. Generalmente lo ven como piel de gallina. Entonces, ¿cuál es la secuencia y las características del exantema de la escarlatina? Empieza en el cuello, luego se va al tronco, pliegues de las extremidades con predominio en ingles y codos, que es el signo de Pastia, que también puede haber palidez perioral, que es el signo de Filatov, o sea, sale como así, pero se queda esto perioral sin nada, y lengua inframbuesa, que es característica igual de escarlatina. ¿Cuál es el estándar de oro en el diagnóstico de la escarlatina? El estándar de oro sería el cultivo faringio, o sea, cultivo de exofaringio para identificar estreptococopiógenes. ¿Cuál es el tratamiento de la escarlatina? Aquí sí o sí se tiene que iniciar rápidamente antibióticos, que puede ser penicilina B o amoxicilina. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, ¿cuál es un tratamiento alternativo? Pueden ser cefalosporinas, clindamicina, eritromicina, citromicina o claritromicina, o sea, macrólidos también se pueden dar. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones tempranas de la escarlatina? Angina de Ludwig, sinusitis, etmoiditis y otitis media. Y las complicaciones tardías de la escarlatina es glomerulonefritis y fiebre reumática, que generalmente serían las complicaciones graves de una escarlatina. Ahora, mononucleosis infecciosa. ¿Cuál es el agente teórico de mononucleosis infecciosa? Va a ser el virus de Epstein-Barr. ¿Cómo se transmite la mononucleosis infecciosa? Acuérdense que la mononucleosis infecciosa también se conoce como enfermedad del beso. Se transmite a través de la saliva o por gotas respiratorias. ¿Cuáles son las características de la mononucleosis infecciosa y las características de su exantema?
Va a ser una erupción eritematosa maculopapular o morbiliforme que se puede presentar en tronco y extremidades. Además se acompaña de fiebre, tonsilfaringitis, odinofagia, que también es característico. Entonces, si nos presentan odinofagia, deberíamos pensar en escarlatina o en mononucleosis infecciosa. Si nos dicen tos, deberíamos pensar en sarampión. También puede haber linfadenopatías cervicales y algo característico de mononucleosis infecciosa que nos podría ayudar a distinguirla de todas las demás exantemáticas es que los pacientes presentan esplenomegalia, que esto es característico. Entonces, si es odinofagia y esplenomegalia, deberíamos pensar primero en mononucleosis infecciosa. Entonces, ¿cuál es una manifestación característica de la mononucleosis infecciosa que no ocurre en otra exantemática? Sería la esplenomegalia. ¿Cuál es el periodo de incubación de la mononucleosis infecciosa, o sea, del virus del Epstein-Barr? Va a ser una incubación de 4 a 6 semanas, entonces este sí lleva tiempo para aparecer el exantema. ¿A qué edades hay mayor incidencia de mononucleosis infecciosa? Puede ocurrir a cualquier edad, pero hay una mayor incidencia entre los 2 a 3 años, pero pues en cualquier edad puede ocurrir. ¿Cómo se hace el diagnóstico inicial de mononucleosis infecciosa? Se hace con el test MonoSpot, que este es característico de Epstein-Barr, que va a ser detección de anticuerpos heterófilos, también conocido como test de Paul Bunel. ¿Cuál es el tratamiento típico de la mononucleosis infecciosa? El tratamiento es sintomático, que tiene que haber hidratación adecuada y AINES. ¿Cuál es el tratamiento que se puede considerar en pacientes que estén complicados? Aciclovir y esteroides. Ahora, la enfermedad de Kawasaki. Entonces, ¿con qué otro nombre se le conoce a la enfermedad de Kawasaki? También le pueden llamar síndrome mucocutáneo linfonodular. ¿Qué es la enfermedad de Kawasaki? Esta no forma parte de las exantemáticas que sean infecciosas. En realidad es un síndrome mucocutáneo linfonodular, que es una vasculitis sistémica de pequeños y medianos vasos. ¿Cuál es la etiología? Se desconoce su etiología, pero se cree que hay una activación del sistema inmune secundario de infección en un huésped genéticamente susceptible. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki? El diagnóstico es clínico, hay varios criterios. ¿Y cuál es el pico de incidencia de la enfermedad de Kawasaki? El pico de incidencia se da en lactantes y preescolares. Entonces, ¿cuáles son las tres formas en las que se puede presentar la enfermedad de Kawasaki? Vamos a tener la clásica, que aquí va a ver lo que nos indica más al diagnóstico de Kawasaki va a ser una fiebre que dure más de 5 días, ya tendríamos que estar pensando en Kawasaki. Entonces, exantemática con fiebre que dure de más de 5 días, Kawasaki. Entonces, la forma clásica va a ser fiebre por más de 5 días y 4 o más de los siguientes síntomas: que tenga conjuntivitis vulvar bilateral no exudativa, cambios orofaringios, ya sea lengua en fresa, eritema difuso en mucosa orofaringea, eritema o fisuras en los labios, adenopatía cervical, generalmente de más de 1,5 centímetros de diámetro unilateral, exantema polimorfo y cambios periféricos en las extremidades, que puede ser eritema o edema en palmas y plantas, descamación periungual, sobre todo en la fase subaguda. También tenemos una forma de Kawasaki que se considera incompleta, que es igual una fiebre por más de 5 días con 2 o 3 criterios anteriores, que pueden ser cualquiera de estos. Y la típica, que es un paciente que cumple con todos los criterios, pero además tiene una característica clínica que usualmente no se ve en la enfermedad normal, que puede ser sobre todo falla renal. Entonces, ¿cuáles son las tres fases que pasa la enfermedad de Kawasaki? Vamos a tener la fase aguda, que esta inicia con la fiebre y termina con la defervescencia, que dura aproximadamente 11 días o menos si tiene tratamiento. La parte subaguda, que inicia justo cuando se resuelve la fiebre y termina con la resolución del cuadro clínico y dura aproximadamente 2 semanas. Y la fase de convalecencia, que inicia al final de la fase subaguda, generalmente 4 a 8 semanas después de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los estudios que obligatoriamente se le tienen que solicitar a los niños que tengan Kawasaki? A todos los niños se les tiene que solicitar sí o sí electrocardiograma y ecocardiograma. ¿Cuál es el tratamiento indicado para la enfermedad de Kawasaki? Es inmunoglobulina intravenosa, que va a ser la dosis 2 gramos por kilogramo en infusión única para 8 a 12 horas.
más dosis antiinflamatorias de aspirina, que van a ser estas dosis bajas, de 80 a 100 miligramos por kilogramo día, mientras exista la fiebre, y 2 a 3 días después de que ésta desaparezca. Además, luego se continúa con dosis antiagregantes de aspirina, que son de 3 a 5 miligramos por kilogramo día. Y bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la enfermedad de Kawasaki? La miocarditis, en el 50% de los casos, es la más común. El aneurisma de las coronarias, de 30 a 37% de los casos, es la más grave y puede resultar en infarto agudo al miocardio. Uretritis en el 50-90% de los casos, pericarditis 25% de los casos, artralgias y artritis 36% de los casos. Por eso es muy importante que a los niños se les solicite electrocardiograma y ecocardiograma justo por estas complicaciones, que es muy importante que la más grave va a ser el aneurisma de las coronarias. Y esas son todas las preguntas generales más importantes del tema de exantemáticas. Gracias.